191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Buenas noches. Adiós, presidente. Adiós. El fracaso de Sánchez para sacar adelante los presupuestos generales del Estado es lo más comentado de la jornada y no es para menos. Hasta ese separatismo con el que el presidente no tuvo reparos, según la versión de Torra, en comentar los 21 puntos de la vergüenza, deja tirado a Pedro Sánchez. Y ya todos, incluso miembros de su partido, ponen el punto y final a la estancia del socialista en el Palacio de la Moncloa. La Cámara Baja ha tumbado los presupuestos y, pese a que todos nos esperábamos unas palabras del presidente, Sánchez ha optado por el silencio. Desde esta mañana y hasta ahora mismo, ni rastro del líder del Partido Socialista. Hablará previsiblemente este viernes tras el Consejo de Ministros y, según las últimas informaciones, lo hará para anunciar elecciones. Anunciar que no convocar, porque la convocatoria oficial no llegaría hasta el 5 de marzo, cuando quedarían disueltas las Cortes Generales. Hasta entonces, el presidente sacaría su maquinaria electoral. Decretos para hacer una política social que sirva de precampaña al partido de Ferraz. Sin presupuestos, elecciones, porque este gobierno es un lastre para nuestro país, porque el presidente no da señales de vida y porque sin cuentas no hay nada que gobernar. No lo decimos nosotros, lo dijo el propio Pedro Sánchez y parece que hay que recordárselo. Lo que necesita España son urnas, porque como dijo el presidente del gobierno, falta hace. Más noticias en titulares. Menos expectación en la segunda jornada del juicio a los golpistas catalanes. Todos muy pendientes de la declaración de Oriol Junqueras, pero finalmente el juicio se ha suspendido este mediodía y se va a reanudar mañana con la declaración del ex vicepresidente de la Generalitat. En unos minutos les mostramos el alegato de la Fiscalía General del Estado y todo lo que ha sucedido. Este es un juicio en defensa de la democracia. La actividad política no justifica sustraer a un cuerpo policial como los Mossos d'Esquadra con 17.000 hombres armados al cumplimiento de la legalidad constitucional. Si hay urnas, el Partido Socialista ganaría, pero no podría gobernar. El escenario más probable y más real pasa por un gobierno de tripartido: Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Vox suman mayoría absoluta. Son datos de la última encuesta que nos ha llegado hoy, en la que además se marca la abrupta caída de Podemos. De fábula, así califica Villarejo desde la cárcel las últimas informaciones de Moncloa.com que le vinculan con el incendio del edificio Windsor en Madrid en el año 2005. En base a los documentos publicados, el excomisario anotó un último trabajo para el BBVA en el que tendría que destruir información que salpicaría a Francisco González. Villarejo los califica de falsos. Es rotundamente falso que hubiese a mi persona algún tipo de encargo de entidad alguna o de persona alguna para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio Windsor. Por fortuna, apenas tenía 12 años cuando se produjo el asesinato de Kennedy, porque si no, se me hubiese podido atribuir la autoría intelectual de aquella oscura conspiración. En Andalucía, aprobada la creación de un comisionado para la concordia. Este asume competencias de la Dirección General de Memoria Democrática y con el que se pretende mejorar la actual Ley de Memoria Histórica. Hablaremos de todo ello con Alejandro Fernández, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Creación de un registro municipal de autorizaciones de VTC, regulación de descansos de sus conductores y limitación de viajes en vacío. Son solo algunas de las medidas de una propuesta en la que está trabajando Manuela Carmena. La alcaldesa es consciente de que las elecciones municipales están al caer y no quiere líos con el sector del taxi. El presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, marca en el calendario el 23 de febrero como el día en el que va a llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. Protestas por todo el país para que Maduro permita la entrada de alimentos y medicamentos para los ciudadanos. Esta ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena. Esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Más que alegatos defensivos, parecen auténticos liberos acusatorios, basados en un relato alternativo que presenta
o que pretende crear una visión distorsionada de la realidad, con el exclusivo fin de desprestigiar y de desacreditar a la justicia española y a sus instituciones, y con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho. Ya lo han escuchado, durísimo alegato del fiscal Javier Zaragoza contra las defensas de los golpistas catalanes, a los que ha acusado de intentar desacreditar a la justicia española. Conexión con redacción de informativos. Sandra Toro, muy buenas noches. ¿Qué más ha sucedido en la sala del Tribunal Supremo? Buenas noches, Alba. La segunda jornada del juicio a los golpistas ha transcurrido con mucha menos expectación que la sesión de ayer y se ha centrado en las intervenciones de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado y la popular ejercida por Vox. La Fiscalía ha presentado un contundente alegato en el que ha arremetido contra las tesis de los acusados por querer sentar al Estado en el banquillo. El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, ha proclamado que la causa es una defensa del orden constitucional y ha advertido a los golpistas de que nadie está por encima de la ley. Zaragoza ha iniciado sus alegaciones reprochando a las defensas que hayan convertido sus escritos en auténticos libelos acusatorios con el fin de desprestigiar a la justicia española. Vamos a ver lo que ha dicho el fiscal. Una denuncia masiva de supuestas violaciones de derechos fundamentales que a nuestro juicio resulta tan ridícula como injustificada. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional. Este es un juicio en defensa de la democracia. No es cierto, no es el independentismo lo que se enjuicia. No es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso. Son los gravísimos hechos que acaecieron, particularmente en los meses de septiembre y octubre del año 2017. La actividad política no justifica sustraer a un cuerpo policial como los Mossos d'Esquadra, con 17.000 hombres armados, al cumplimiento de la legalidad constitucional. Identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial como la tortura o los tratos inhumanos y degradantes, yo creo que es un disparate jurídico de dimensiones importantes. Por parte de Vox, el abogado Pedro Fernández ha defendido que también se pueda condenar a los líderes separatistas por organización criminal, un delito que solo plantea esta parte y que supondría un aumento exponencial de las condenas respecto a las solicitadas por la Abogacía y la Fiscalía del Estado. Ha expuesto además que la libertad de expresión tiene sus límites en la seguridad nacional y la integridad territorial. Esto es lo que ha dicho Vox. Con respecto a Su Majestad el Rey, hay que recordar que el artículo 56.3 de la Constitución española establece, como es sabido, la inviolabilidad y que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad alguna. Por tanto, esa situación es incompatible con ser testigo en un procedimiento, en este caso penal. Que la libertad de expresión está sometida en una sociedad democrática a los límites que imponen la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública y la defensa del orden. Que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial, otra vez la integridad territorial de un país, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y por último, Alba, recordar que la vista del Supremo prosigue este jueves con la más que probable declaración de Oriol Junqueras. Sandra, gracias y muy buenas noches. El Tribunal del Juicio contra los cabecillas del golpe permite la presencia de símbolos ideológicos y que estos lleven lazos amarillos en la sala. La acusación popular que ejerce Vox había pedido a los magistrados que se prohibiese a los acusados exhibir el lazo amarillo en apoyo a los encarcelados del proceso separatista. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, quiso entrar en el fondo del asunto para resolver definitivamente la cuestión y de paso fijar jurisprudencia y denegó la petición de Vox. El magistrado apeló a la jurisprudencia, como decimos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, basada en dos sentencias, una en el conflicto de Bosnia y otra del Estado de Bélgica contra unos particulares, en las que ambos países fueron condenados por no permitir la exhibición de símbolos religiosos entre los procesados. Está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Pensamos que este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es
la actuación en una sala. Por ello, en aplicación de ese principio de respeto y consideración a la justicia, planteamos esa objeción. El Tribunal Supremo lo que va a ser aferrarse, hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. Y este es el criterio. El reloj marcaba la 1:30 del mediodía cuando se suspendía la sesión por hoy. Se esperaba que esta tarde declarase Junqueras, pero tendremos que esperar hasta mañana por la mañana. Al igual que ayer, nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado siguiendo todo lo que sucedía a las puertas de ese tribunal. Segunda jornada de juicio, 8:30 de la mañana, y por esta puerta acaban de entrar los furgones con los 9 de los 12 acusados en el juicio del 1 de octubre. Los furgones, uno proceden de la cárcel de Soto del Real con los hombres y de Alcalameco, el de las mujeres, con Forcadell y Basa. Un día muchísimo más tranquilo que el de ayer, donde a simple vista puede notarse que la asistencia de más de 600 periodistas se ha reducido a como mínimo la mitad. Tampoco ha habido afluencia de público. La interminable fila que veíamos ayer nada tiene que ver con el vacío de hoy. A las 9:30 de la mañana llegaban hasta la puerta principal del Tribunal Supremo Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, miembros de Vox personados como acusación popular en el juicio a los golpistas. Con el tiempo un poco más encima, a las 10 menos cuarto, han llegado los 3 acusados que están en libertad provisional: Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Ayer tomaban la palabra las defensas y hoy es el turno para las acusaciones, que tienen diferentes puntos de vista en lo que ocurrió el pasado 1 de octubre en Cataluña. Unos dicen que se les juzgue por un delito de rebelión, que sí hubo violencia, y otros que sea solo persedición. También hoy se hablaba de que pudiera declarar el primero de los 12 separatistas, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Que va a defender la democracia, va a defender las urnas, va a defender el voto, va a defender el pueblo de Cataluña como un solo pueblo, como siempre lo ha hecho, y estamos pues con mucha ilusión de volverle a oír después de tanto tiempo. Pero no ha sido así. El juicio de hoy ha acabado antes de lo previsto. A la 1:30 finalizaba esta segunda jornada de juicio, donde pocos testimonios hemos podido recabar. El señor Santi Vila había dimitido previamente a la declaración unilateral de independencia y por tanto entendía que no debía ser juzgado aquí en el Tribunal Supremo, y eso es lo único que espero que me respondan. Estamos asistiendo a la segunda jornada de un juicio que no se tendría que producir en ningún momento, porque sea cual sea la sentencia, el conflicto político seguirá existiendo. Hay más de 2 millones de personas en Cataluña que están a favor del derecho a decidir. Mañana, Oriol Junqueras finalmente dará su versión del 1 de octubre. Las defensas de los secesionistas ya preparan un recurso para presentar ante el Tribunal de Estrasburgo. Exigen la absolución sin cargos de ningún tipo para los políticos catalanes que están siendo juzgados en el Supremo. Sus abogados dan por hecho que la sentencia, que no conoceremos hasta dentro mínimo de 3 meses, no será en ese camino, por lo que ya están trabajando en ese recurso y de esta forma el juicio podría demorarse todavía más. Las defensas presentan la causa como una vulneración de derechos fundamentales y recurren a la figura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya se ve como el auténtico fin del trayecto de los secesionistas. Quim Torra ya avanzaba ayer a última hora esta opción, diciendo que van a llegar hasta el final y que ganarán. El presidente de la Generalitat sigue R que R, pidiendo la autodeterminación de la región catalana, al mismo tiempo que alega que los encarcelados deberían ser puestos en libertad desde ya mismo. Es que la democracia va primero, ¿no? Va primero que la ley. Antes que la ley está la democracia. Está la democracia, está la voluntad de la ciudadanía. Aunque la democracia sea saltarse la ley, según el punto de vista de usted. Por tanto, no podemos ejercer el derecho a la autodeterminación. No pueden arrebatar al pueblo español la soberanía que tiene. Pero nadie quiere arrebatar nada al pueblo español. Queremos decidir nosotros que un referéndum acordado es lo que hizo Escocia. ¿Por qué los catalanes no vamos a tener que resignarnos a no tener un referéndum como los escoceses? Es que Escocia es una nación y así está reconocida jurídicamente por el Reino Unido. Y nosotros no lo somos. Usted sabe que no. Tiempo de entrar en más detalle con la acusación popular que ejerce Vox. Tenemos conexión telefónica con el secretario general del partido, con Javier Ortega Smith. Señor Ortega, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué le han parecido los alegatos de la Fiscalía?
Los alegatos de la Fiscalía nos han parecido correctos, brillantes en su exposición y totalmente de acuerdo, por eso nos hemos adherido a los mismos. Realmente han hecho un repaso pormenorizado de todas las supuestas vulneraciones de derechos procesales y de derecho sustantivo que alegan las defensas de los golpistas, y realmente pues ha sido muy correcta, muy ajustado a derecho, y por eso nos hemos adherido a las peticiones de desestimación y a los argumentos planteados por el Ministerio Público. La decisión del Tribunal de permitir símbolos separatistas, ¿cree que mañana la Sala Segunda del Supremo puede inundarse de amarillo? Pues mire, es un riesgo que se corre. Nuestra obligación era poner ante la Sala nuestra queja para que la Sala tomase consideración y decidiese un criterio al respecto. Para esta acusación popular de Vox, el hecho de que se esté utilizando nada menos que la Sala del Tribunal Supremo para exhibir por los acusados unos símbolos que representan el desprecio más absoluto hacia el tribunal, hacia la jurisdicción y hacia el Estado de Derecho, porque lo que dicen esos lazos amarillos es que son presos políticos y por tanto que ese es un tribunal de excepción, es un tribunal contrario a un Estado de Derecho sin garantías, y que en vez de ser, como sabemos todos menos ellos, que lo que son políticos presos por haber cometido presuntos delitos graves, pues esos símbolos nos parece que son absolutamente rechazables dentro de la sala de un tribunal español. En fin, la sala ha considerado en boca de su presidente que, de acuerdo con algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debían permitirse, y nosotros, por supuesto, lo acatamos con el mayor de los respetos. Ahora, evidentemente, y por contestar a su pregunta, somos conscientes que eso puede significar el que a partir de ahora todos los acusados se conviertan la sala en un auténtico esperpento de símbolos separatistas, de símbolos del odio y de símbolos del rechazo al Estado de Derecho y a la justicia. Pero, en fin, nosotros más no podemos hacer. Lo hemos denunciado ante la sala y la sala ha tomado esa determinación. Mañana hablará Junqueras, se empiezan a declarar los acusados. ¿Qué vamos a ver en la tercera jornada del juicio? Bueno, mañana comenzarán las declaraciones de los acusados. También podremos conocer, que esto será importante, si no nos lo notifican por escrito a lo largo de lo que queda de día o mañana a primera hora, esperamos la resolución de las cuestiones previas que han sido planteadas en estas dos jornadas por las defensas de los acusados y a las que nos hemos opuesto las acusaciones pública particular de la Abogacía del Estado y la popular que ejerce Vox. Y si hay esa resolución, que puede que la haga el tribunal in voce o que nos la notifiquen a lo largo de la mañana, luego vendrán las declaraciones, ya digo, de los acusados, el interrogatorio al que habrán de someterse. Se habla de que el final es Estrasburgo. ¿Están las defensas de los golpistas hablando de cara al Tribunal Europeo y no de cara a la justicia española? Bueno, eso ha sido así desde hace 2 años, desde que comenzó la instrucción instada por esta acusación popular ante el juzgado de instrucción número 13 en Barcelona, las consiguientes querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, posteriormente Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Desde el minuto 1 ellos han querido, los golpistas, a través de sus defensas, han querido convertir esto en una especie de juicio de excepción, donde se vulneran, según ellos, todas las garantías, donde todos los jueces son imparciales, donde todas las pruebas son pruebas ilegales, donde hay que tachar absolutamente a todos los testigos y donde no vale nada más que su palabra y sus argumentos, aunque sean de la más burda de los sinsentidos legales, porque realmente tanto sus escritos como sus intervenciones lo que menos tienen es de jurídico y lo que mucho tienen es de soflama política. Pero es lo que han intentado, intentan hacer un teatro, una apariencia, pensando en que van a llegar a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos y les va a dar la razón. Yo creo que por eso hemos sido todas las partes muy exquisitas, y me refiero a las partes acusadoras y los propios órganos judiciales, tanto en instrucción
instrucción como en apelación, como ahora en enjuiciamiento, muy estrictos a la hora del cumplimiento, como no podía ser de otra manera, de toda la normativa procesal, es decir, no dejándoles la más mínima excusa ni el más mínimo resquicio a ese teatro de apariencia que pretenden trasladar para mañana apelarlo o alegarlo. Pero le queda mucho recorrido. Ahora quien tiene que decidir es el Tribunal Supremo, luego tendrá que decidir el Tribunal Constitucional y luego solo entonces podrán ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero creo que irán sin ninguna razón jurídica porque no la tienen y porque no la van a tener, ¿no? Javier Ortega, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. La intención del separatismo, con todo lo que sucedió en el referéndum ilegal del 1 de octubre, era trasladar una imagen de los agentes y cuerpos de seguridad del Estado que no se correspondía con la realidad. Hablaron de cargas y de violencia, pero aquí ya les hemos mostrado cómo muchos radicales fingían incluso agresiones. Ahora la justicia quita la razón al separatismo. La audiencia de Lérida absuelve a un agente de la Policía Nacional. Le habían acusado de dar porrazos a los manifestantes. Pero en la sentencia se concluye que intentó crear un espacio de seguridad en un medio de contexto hostil por parte de los allí presentes, que fueron los que provocaron esos incidentes violentos. La sección primera de esta audiencia recalca que hizo lo que tenía que hacer para garantizar su protección y la de sus compañeros. Nuestro compañero Kake Minuesa ha vuelto a vivir en su propia piel la violencia que se mantiene en las calles catalanas, esta vez por los manteros de Colau. Ha sucedido durante una entrevista al candidato del Partido Popular, José Bou. Esta noche, en detalle, en El Gato al Agua. No, porque estoy trabajando, vámonos. Que soy sinvergüenza, ¿no? Estoy trabajando. No me insultes, estoy trabajando. ¿Cuánto valen? ¿Qué talla quieres? Para mí, ¿cuánto vale? ¿Cuál color? Dicen, oye, ves, que aquí en Jauja tenemos a la Colau, que en fin nos hace las avenidas enteras para poder comercializar y no importa la legalidad. Nosotros estamos grabando. Gente, ¿sabes? Vale, pues nos vamos. Por favor. Ellos en estos momentos creen tener la verdad como posesión y si les vas a grabar, que tienes derecho, faltaría más, ellos se ofenden porque se sienten apoyados. Voluntad política y se desaloja. El separatismo deja tirado a Pedro Sánchez al decir no a sus presupuestos. Solo había ocurrido algo así en 1995 durante el gobierno de Felipe González. Las cuentas no salen por 191 votos en contra. El Congreso las tumba, algo que podría suponer el final del sanchismo. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Después de este fracaso, Pedro Sánchez ha abandonado el Congreso de los Diputados y todos los periodistas se agolpaban, esperaban a que el presidente dijese algo a los micrófonos. La pregunta era muy clara: ¿qué pasa ahora tras el rechazo a los presupuestos? ¿Va a convocar elecciones? Sin embargo, el líder del Ejecutivo abandonó la Cámara Baja y cruzó los pasillos mudo, sin decir absolutamente nada. En las últimas semanas parece que el silencio es su respuesta favorita. Evitar a los medios. Los presupuestos constituyen la ley más importante de un ejecutivo. Esta mañana, una periodista, la periodista Ketty Garat, aseguraba que este viernes se anunciarán las elecciones, pero no será hasta el 5 de marzo cuando se convocarían, cuando se disolverían las Cortes. De aquí hasta ese día, lo que haría Pedro Sánchez sería gobernar a golpe de decreto, con sus medidas sociales. Es decir, preparar el terreno de campaña y luego sacar pecho de todo ello y decir que su mandato ha sido muy claro y que habría podido hacer muchas cosas más si se lo hubiese dejado. Además, Sánchez no puede ahora mismo convocar elecciones porque antes debería reunirse con sus miembros del gobierno y 5 de ellos se encuentran en Marruecos acompañando a los reyes en un viaje de Estado. Además, el rey también está fuera de España y vuelve el jueves por la noche. Todo esto cuadraría el círculo de previsiones de Moncloa, que el viernes, después del Consejo de Ministros, el socialista hablará y dirá cuáles son sus planes.
Sobre esa probable convocatoria de elecciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido recordar que es una decisión que compete única y exclusivamente al presidente del Gobierno. En cualquier caso, adelante, que dice que el Ejecutivo va a seguir trabajando hasta el final, mientras que hay otros apuntando a Partido Popular y Ciudadanos que les ponen trabas en el camino. Y yo lamento que tanto el Partido Popular como Ciudadanos estén en una estrategia, yo diría que es indistinguible, en los que ambos juegan a lo mismo y en lo que en definitiva lo que están intentando es ver quién es hegemónico en ese bloque de derecha conjuntamente con Vox que han conformado en Andalucía. Eso significa que la ultraderecha se hace un hueco en este país y significa que aquellos partidos que se están dejando abrazar por la ultraderecha, tanto Partido Popular como Ciudadanos, creo que la gente de este país tomará nota y por tanto recibirán la respuesta en las urnas. Apenas un cuarto de hora después de la derrota de estas cuentas, Pablo Casado ya daba por terminada la legislatura de Sánchez. Como si de una campaña electoral se tratase, el líder popular ya ha anunciado cuáles serán las dos primeras medidas de su gobierno en el caso de que resulte ganadores en unas supuestas urnas, 155 y nuevas cuentas públicas. Después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Si los españoles nos piden que hagamos un frente común para intentar mejorar la economía, la legalidad y la convivencia en España, parece irresponsable que les ofrezcamos un proyecto fracturado. Otro que se ha enfundado el traje de candidato ha sido Albert Rivera. El de Ciudadanos exige elecciones, un futuro y posible escenario al que se presenta a sí mismo como la cabeza de un nuevo proyecto para España, para dejar a un lado al separatismo y al sanchismo. Hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España. Hoy Sánchez ha sufrido una derrota en el Parlamento por haber liado una moción de censura con aquellos que quieren liquidar España. Ha llegado hasta aquí, 9 meses después, incumpliendo su promesa, mintiendo a los españoles y bloqueando una convocatoria electoral. Pero hoy se le ha acabado la escapada a Sánchez. Señor Sánchez, se acabó. Basta ya. No hay tiempo para más especulación, no hay tiempo para agonizar la legislatura. Es el momento de permitir que los españoles voten. Intento in extremis para salvar las cuentas. El Ejecutivo prometió trabajar hasta el último momento y su socio parlamentario, Podemos, ha hecho el trabajo sucio. Hasta pocos minutos antes de la votación en el Congreso, la formación morada desplegó toda su capacidad de negociación para intentar que Esquerra y PDeCAT cediesen. Unos intentos en vano que llevaron a cabo Irene Montero y también Pablo Iglesias, que se vuelve a saltar la baja de paternidad. Los partidos separatistas agradecieron este movimiento de los de Podemos, pero no se movieron ni un milímetro de su posición. Iglesias, según varias fuentes, habría propuesto una mesa de diálogo sobre Cataluña en la que estuvieran todos los grupos parlamentarios, pero ambos, tanto republicanos como desde el PDeCAT, consideraban que Montero, la ministra de Hacienda, ya había dado por roto el diálogo. Lo intentaron, pero no fructificó. Podemos ver que la legislatura con este escenario está más que liquidada y pide elecciones. Irene Montero, portavoz del partido, cree que Pedro Sánchez está en un callejón sin salida. Creo que hoy ha quedado en evidencia los límites del Partido Socialista para gobernar en solitario y por tanto nosotras ahora estamos preparadas para que la España feminista, la España fraterna, la España democrática gane unas elecciones generales, haya un gobierno de progreso en España y haya un gobierno sólido que sea capaz de no ceder y no tambalearse ante las presiones de los reaccionarios y de permitir que España avance y no vuelva al pasado. Alberto Garzón ha sido la cara visible en la Cámara Baja para su intervención sobre los presupuestos. Ejercía de portavoz del grupo de Unidos Podemos. Se ha desmarcado de la línea de la cúpula morada y pide que Sánchez continúe en la Moncloa. Les invito a que, independientemente de lo que suceda en el día de hoy con las votaciones, continuemos con este espíritu porque no hay otra salida. La salida de las tres derechas es, desde luego, más confrontación, más crispación, más enfrentamiento entre españoles. La salida de las tres derechas es romper España de verdad y, por lo tanto, para construir una España de futuro necesitamos continuar por esta vía, sorteando incluso aquellos obstáculos que quizás, como hipotéticamente pudieran pasar en el día de hoy, pues necesitemos resolver. Mientras el PDeCAT pide elecciones y que se convoquen después del proceso judicial los golpistas, los republicanos aseguran que con o sin presupuestos, Pedro Sánchez puede seguir liderando el Ejecutivo. Admiten los republicanos haber pecado de ingenuos al haber apoyado una moción a cambio de nada.
¿Puede seguir gobernando Sánchez sin presupuesto, señor Tardá? Yo diría que sí. Pero yo creo que si el presidente... ¿Con los presupuestos del PP, con los presupuestos prorrogados del PP? Bien, ha tenido los apoyos que ha tenido, tanto de Podemos como del PNV, como de Esquerra Republicana, como PDeCAT. Si el presidente convoca elecciones en las próximas horas, será porque habrá considerado que esta convocatoria le es favorable. Los nacionalistas vascos ven que la era de Sánchez en la Moncloa ya tiene punto final, pero descartan el baile de fechas de momento. Su opción no pasa por el 26 de mayo, por el superdomingo electoral, porque creen que afectarían a las autonómicas y municipales. Tampoco en Euskadi han salido los presupuestos, pues se hace una prórroga y se tira para adelante y se funciona con normalidad, ¿no? Parece que esto nos aboca a un final más o menos abrupto de la legislatura, ¿no? No sé si será en abril, será en mayo o será en octubre, pero desde luego no se va a cubrir la legislatura completa, eso parece ya a todas luces. El Partido Popular saca su maquinaria de campaña electoral. A través de las redes sociales difunden un vídeo que mezcla diferentes declaraciones del presidente y que no le dejan en buen lugar. Donde digo Pedro Sánchez. Este gobierno es un lastre. Es un lastre para el avance de nuestro país. Representa un proyecto agotado y un gobierno, compañeros y compañeras, que no da señales de vida. Ahora amenazan con prorrogar los presupuestos e incluso también dejan caer que estarían dispuestos a llegar a 2020 con la prórroga. Sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. O presupuestos o elecciones. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Creo que es la responsabilidad del presidente del gobierno. La responsabilidad del presidente del gobierno es reconocer que si no puede gobernar, no puede seguir gobernando. Tiene que plantear una cuestión de confianza y si no la saca adelante, tiene que convocar las elecciones para que una mayoría parlamentaria distinta sí gobierne este país, porque falta hace. La legislatura está acabada. Por sus intereses personales y partidarios tratará de estirar como el chicle su legislatura. Pues habrá que llamar a los españoles a las urnas. Esto es así. ¿Cuáles son las consecuencias de este rechazo? Iremos a las urnas próximamente. Hablamos de todo ello con el diputado popular por Lugo en el Congreso, Jaime de Olano. Tenemos conexión en directo con él. Señor de Olano, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados ha sido una moción en toda regla a Pedro Sánchez. Pues sin duda alguna, ha sido la demostración de la pérdida de confianza del conjunto de la Cámara, del conjunto del Congreso de los Diputados y en definitiva es el inicio del epílogo de Pedro Sánchez, ¿no? No sabemos si va a durar un mes, si va a durar 3 meses o si va a durar 6 meses, pero es evidente que hoy se ha constatado el fracaso económico, político y personal del señor Sánchez. Económico porque sus cuentas no se las ha creído nadie, ni siquiera sus propios socios de moción de censura. Político porque el señor Sánchez decidió el día de la moción de censura abandonar el bloque constitucionalista que formaba con Ciudadanos y con el Partido Popular y optar por otras vías de negociación con los independentistas y todos aquellos que quieren romper España. Y personal porque estas cuentas significaban el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa a toda costa, o mejor dicho, a costa de todos los españoles que pretendía el señor Sánchez que le pagaran su eterna campaña electoral. ¿Cree que va a convocar elecciones o va a seguir alargando la agonía de esta legislatura? Pues yo confío que las convoque y que las convoque cuanto antes, ¿no? Cuanto antes los españoles puedan dejar atrás este gobierno o quizá mejor dicho este desgobierno, pues será mejor para todos. En el Partido Popular estamos preparados para esas elecciones, tenemos un proyecto, tenemos experiencia, somos la garantía de una gestión sensata, serena y que le va bien a los españoles. Cada vez que gobierna el Partido Popular le va bien a los españoles y sobre todo tenemos al líder, ¿no? a la otra opción, a Pedro Sánchez, que es Pablo Casado. Si finalmente el viernes no se llama a las urnas, ¿qué van a hacer desde su partido, desde el Partido Popular? Bueno, pues el Partido Popular seguirá haciendo la oposición responsable y sensata que viene haciendo desde las Cortes Generales, desde las instituciones, y seguiremos haciendo propuestas en beneficio de todos los españoles, como venimos haciendo a lo largo de estos 8 meses, denunciando aquello que nos parece intolerable o que no nos parece bien y haciendo propuestas en sentido positivo para intentar desde la oposición mejorar la vida de todos los españoles, ya le digo, como veníamos haciendo estos últimos 8 meses.
¿Qué consecuencias económicas tiene para España el rechazo de estas cuentas? Bien, España vive desde el 1 de enero con los presupuestos prorrogados, con los presupuestos del año 2018. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los pensionistas como a los trabajadores públicos, porque tanto el incremento de las pensiones como el incremento de los salarios de los trabajadores públicos están garantizados. Nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace meses. No dependía de estos presupuestos que se subieran las pensiones ni el salario de los funcionarios y trabajadores públicos, porque eso era algo que ya lo había dejado aprobado el Partido Popular con los presupuestos generales del Estado de 2018, y es algo que ahora podrán comprobar cómo el Partido Socialista les engañaba cuando vinculaba la aprobación de los presupuestos a este tipo de medidas. En otro orden de cosas, los españoles nos ahorramos 7.000 millones de euros en impuestos, que era lo que nos traía la receta del señor Sánchez y del señor Iglesias. Jaime de Olano, gracias y muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Esta era la opinión del Partido Popular. Nos vamos ahora con Ciudadanos. Tenemos conexión con la diputada y portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, de la bancada naranja. Señora Rodríguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Solo se había visto algo así en el gobierno de Felipe González. ¿Supone lo que ha sucedido esta mañana el fin de la era sanchista? Bueno, lo que supone es que hoy ha ganado España y ha perdido el señor Sánchez y sus socios, que además son de dudosa constitucionalidad, o por lo menos no defienden la unidad de nuestro país. ¿Se convocarán el viernes elecciones o intentará Sánchez perpetuarse en el poder? Bueno, con el señor Sánchez uno nunca sabe lo que va a decidir o hacer al día siguiente. Lo que está claro es que España ya ha pedido elecciones ya, que lo que ha pasado en el día de hoy con los presupuestos es un ejemplo de la debilidad de un gobierno que incluso nunca tenía que haber llegado, porque aquí hay que hacer también responsable al señor Mariano Rajoy, que podía haber convocado elecciones cuando se agotó la legislatura después de la sentencia Gürtel, y en lugar de eso dejó a España en manos del sanchismo y de todos sus socios. Si el PP impulsa una moción de censura, ¿apoyarían al partido de Pablo Casado? ¿Qué van a hacer desde Ciudadanos? Bueno, nosotros lo que creemos es que más allá de hablar de mociones de censura hay que hablar de elecciones. Hay que hablar de elecciones ya, de que sean los ciudadanos de nuestro país los que voten qué gobierno quieren, y realmente entre nosotros no entiendo por qué le tienen tanto miedo a las urnas, en este caso el señor Sánchez, porque si uno piensa que el trabajo lo está haciendo bien, no tendrá miedo a que sean los propios ciudadanos los que lo valoren. Melisa Rodríguez, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Otra encuesta que acredita que el nuevo gobierno podría estar integrado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pedro Sánchez tiene un escenario más que complicado para seguir perpetuándose en el poder. El Partido Socialista sería la formación más votada, pero por muy poco. El número de escaños sería casi un empate técnico con el Partido Popular, ambos entre 94 y 98 escaños. Con una horquilla de 63 y 67 asientos en la Cámara Baja, Ciudadanos se consolidaría en una tercera posición. Por su parte, Podemos sigue con su caída en picado. Perderían hasta 20 posiciones en el Congreso, quedándose con 47 diputados. Vox al alza conseguiría entre 17 y 20 escaños, siendo la formación favorita para un 9% de los españoles. El Consejo del Gobierno andaluz ha aprobado este martes la creación de un comisionado para la concordia que asume las competencias de la Dirección General de Memoria Democrática y con el que la Junta de Andalucía va a trabajar para buscar un consenso que permita mejorar la actual ley andaluza de memoria histórica y democrática. Este anuncio no está exento de polémica y ha sido criticado incluso por Vox. Redacción de Informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha indicado que este comisionado se va a integrar dentro de la estructura de la Consejería de Cultura y ha avanzado que todavía no existe un nombre designado para ocupar el cargo. También ha explicado que con este comisionado se busca de forma tranquila y prudente, pero con insistencia, la construcción de un consenso, el más amplio dentro del Parlamento, ha dicho, ya que la actual ley de memoria histórica no goza de este consenso. La polémica ha llegado cuando Bendodo ha dicho que el gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular, se compromete a respetar al 100% los postulados de la actual ley de memoria histórica. Las críticas han llegado de todos los lados, tanto el Partido Socialista como Podemos, que han indicado que no se puede tocar ni una sola coma de la ley de memoria histórica vigente, pero también de los socios de investidura de Juanma Moreno, del partido Vox.
Gracias, Pepe. Y hablamos precisamente con Vox, con su portavoz en el Parlamento de Andalucía, con Alejandro Hernández. Señor Hernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo valora este recién nacido como comisionado para la Concordia? Bueno, en realidad, pues ahora mismo no podemos decir mucho, porque hasta que no pongan negro sobre blanco el nombre y la persona que designan y las atribuciones concretas, ¿no?, que se le asignen, pues la verdad que, en fin, ahora mismo pues estamos un poco in albis, ¿no?, a la espera de que esta declaración fragüe en algo concreto, ¿no? Ustedes han asegurado que ese punto 33, pactado con el Partido Popular, de promover esto mismo, el Partido Popular debe cumplirlo. ¿Espera que los populares cumplan su palabra? Hombre, por supuesto, no así, vamos, si a las primeras de cambio empezáramos con mal pie, sería muy mala señal. La cuestión aquí es la siguiente, vamos a ver. Lo que no se puede es, bueno, pues como ha hecho el portavoz del Partido Popular, pues y del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues indicar que se va a respetar al 100% los postulados de la Ley de Memoria Histórica y al mismo tiempo decir, bueno, pues que se va a trabajar para cambiarla. Nosotros entendemos que ahí hay un contrasentido, ¿no? O cuando menos, pues, un problema, ¿no?, de didáctico, ¿no?, a la hora de explicar cuáles son sus verdaderas intenciones. Por otro lado, en la comparecencia de la consejera hoy ante la Comisión de Cultura y Patrimonio, en la que, bueno, pues ha dictado más o menos lo que son las líneas maestras, ¿no?, de su futura acción de gobierno, bueno, el tono ha sido diferente. Entonces, bueno, ahí, bueno, pues ya a lo mejor podemos entender que esta figura, bueno, pues que vaya a tener unas funciones, pues a lo mejor, pues eso, como se ha dicho, ¿no?, un poco pues buscando un acuerdo, pero vamos, nos parece casi un poco pueril que por parte de la consejera de Cultura o del gobierno del señor Moreno Bonilla se piense que se va a poder alcanzar un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista o con Podemos, vamos, quienes ya han expresado además que no están dispuestos a que se cambie una sola coma, ¿no?, de la ley. ¿Qué otros puntos exigen al PP para mostrar su apoyo? ¿En cuanto a qué? ¿El apoyo en cuanto a otras medidas o qué otras líneas son rojas para ustedes, además de ese punto 33 del que hablábamos antes? Bueno, nosotros no tenemos estrictamente líneas rojas como tales, ¿no? El acuerdo, bueno, pues creemos que tiene la suficiente concreción y que admite pocos matices, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, iremos viendo, ¿no? Tampoco vamos ahora, cuando realmente todavía el nuevo gobierno no se ha puesto en marcha, aunque veamos señales que no nos gustan nada, pero bueno, de momento lo que tenemos que hacer es esperar a que efectivamente pues esas declaraciones pues empiecen a concretarse, que empiecen a tener su traslación, ¿no?, a actuaciones y a hechos, ¿no?, del gobierno y a normas, y bueno, pues en ese momento será cuando realmente pues podamos hacer valoraciones de lo que se está haciendo, ¿no? Señor Hernández, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Primer desencuentro entre Partido Popular y Vox después de ese cambio histórico que desalojó al socialismo del Palacio de San Telmo. El primero de muchos, editorial con Rosa Cuerpas Mons. El Partido Popular, el nuevo Partido Popular, se enfrenta a una profunda crisis de credibilidad. Y no es para menos, teniendo en cuenta que Mariano Rajoy, el último referente de los de Génova en el Gobierno, incumplió buena parte de las promesas electorales pronunciadas en campaña. Algunas, es verdad, obligado por las circunstancias y, sobre todo, por esos señores que nos gobiernan desde Bruselas, calculadora en mano. Pero otras de las promesas que dejó olvidadas en el baúl de los recuerdos no se llevaron a cabo porque simplemente no interesó. La prometida derogación de la ley del aborto, que nunca llegó, es un ejemplo. Otro, el del mantenimiento de la Ley de Memoria Histórica, una ley que siembra división entre generaciones que, gracias a Dios, no han vivido el horror de una guerra civil y que el Partido Popular criticó hasta la extenuación cuando buscaba llegar a la Moncloa. Llegó a Moncloa
y 2 legislaturas después España cuenta con la misma ley de memoria histórica. Si la historia, valga la redundancia, se repite ahora en Andalucía, esa crisis de credibilidad que vive el partido de Génova se convertiría directamente en un harakiri político, un incumplimiento suicida que pondría a Pablo Casado al frente de un partido sin palabra y a los votantes del PP en la tesitura de votar a quien saben que casi con certeza les va a engañar. El excomisario José Manuel Villarejo niega tener algo que ver con el incendio del edificio Windsor que se produjo en el año 2005. En los últimos días, las informaciones que vinculan a Villarejo con este hecho y que se enmarcaría dentro de los trabajos para el BBVA. En base al digital moncloa.com, el excomisario apuntó una acción final para la entidad bancaria: eliminar rastros documentales de la auditoría Deloitte y que mancharían a Francisco González. Villarejo dice que la documentación difundida sobre esto es falsa. Es rotundamente falso que hubiese a mi persona algún tipo de encargo de entidad alguna o de persona alguna para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio Windsor. Por fortuna, apenas tenía 12 años cuando se produjo el asesinato de Kennedy, porque si no, se me hubiese podido atribuir la autoría intelectual de aquella oscura conspiración. Y esta noche no se lo pueden perder porque El gato al agua desvela más secretos sobre ese incendio del Windsor. El sorayismo asoma por la puerta. La última vez que vimos a la mujer fuerte e influyente del Partido Popular y Gobierno, de Soraya Sáenz de Santamaría, fue en la Convención Nacional del Partido Popular y ahora los rumores apuntan a una campaña contra Pablo Casado. Hay quien barrunta que está por ahí a la expectativa. Parece que su decisión de dejar la vida política no es tan firme, como ya decía. Queda proclamado como presidente del Partido Popular don Pablo Casado. Una mujer que nunca se da por vencida. Sabíamos que estas palabras de despedida tan solo eran un hasta luego y no un adiós, pero nadie esperaba volver a verla tan pronto. Y es que la mujer que más poder ha tenido dentro del gobierno podría estar planteándose volver a la primera línea de la política. De momento se trata tan solo de una plataforma de pensamiento que pretende reivindicar las reformas del mandato de Mariano Rajoy y también las suyas. La idea sería adoptar una línea más centrista que la de Pablo Casado y situarse como la alternativa más moderada de la derecha. Y atención, porque ya cuenta con un núcleo de confianza formado por sus fieles. Pedro Arriola, histórico asesor del PP, el todavía diputado José Luis Ayllón, Edelmira Barreira, antigua comisionada para el reto demográfico y amiga personal de Santamaría, y Carmen Martínez Castro, exsecretaria de Estado de Comunicación. Todos ellos han tenido varias reuniones en los últimos meses a las que ha acudido el anterior presidente del gobierno y todos tienen algo en común: un creciente malestar con las nuevas políticas de Pablo Casado. Creen que se les ha marginado y que se han enterrado los 7 años de Rajoy en la Moncloa como si fuera algo de lo que avergonzarse. Ahora sabemos que esta podría ser la principal razón de por qué Soraya Sáenz de Santamaría no aceptó un puesto en la ejecutiva de Casado, ni tampoco las grandes ofertas de empresas privadas. Cada vez este desayuno de hace unos días con el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, cobra más sentido. Si vuelvo a la primera línea política, ¿cómo lo tratarías? Cuenta con mi apoyo para lo que necesites. Y es que el hombre clave de Prisa le debe un favor muy jugoso a Soraya, ya que fue ella quien por arte de magia consiguió reconvertir la deuda del medio que rondaba los 5.000 millones de euros. Porque bien es sabido que la expresidenta ha influido en casi todos los medios de comunicación de este país. Hasta en su partido lo reconocen. Vamos a decir que la vicepresidenta no ha influido en los medios de comunicación. Me parece, para decirlo suavemente, aplicando Corintios 13, hacer serias economías con la verdad, ¿eh? Pero lo que de verdad impulsaría este proyecto sorayista serían unos malos resultados de Pablo Casado en las urnas. De momento,
podría decirse que la vicepresidenta está al acecho. A las puertas casi de las elecciones municipales, Manuela Carmena no quiere líos con el sector del taxi y es por ello que la alcaldesa busca igualar los VTC con los taxistas. Una vez rechazadas las exigencias del colectivo, llega la hora de las propuestas de las administraciones. El ayuntamiento ha comenzado las consultas del borrador de ordenanza de movilidad en el que se regula la actividad de estas empresas como Uber o Cabify. Entre los puntos más importantes cabe destacar la regulación de descansos de sus conductores o la limitación de sus viajes en vacío. Nuevas marchas en Venezuela ante la creciente presión sobre el usurpador Maduro. La prioridad ahora mismo en el país es que lleguen esas toneladas de medicamentos y alimentos que siguen acumulándose en la frontera. La totalidad de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, Brasil y Colombia sigue sin llegar a Venezuela. La inmensa mayoría de los alimentos y medicinas continúan almacenados tras 5 días en el lado colombiano de la frontera con Venezuela, ya que los militares leales a Maduro han bloqueado los accesos. Solo una pequeña proporción de la ayuda humanitaria ha conseguido entrar en el país. Un cargamento venenoso a juicio de la número 2 de Nicolás Maduro. Esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas. Según el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, la ayuda humanitaria es de extrema necesidad, ya que la supervivencia de 300.000 venezolanos y el bienestar de otros 2 millones depende de ella. Con dicho argumento, Guaidó apeló al ejército para que deje pasar a los camiones. Al permitir el ingreso de la ayuda, depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores. En el día de ayer, el presidente de Venezuela envió un mensaje de esperanza a sus ciudadanos. El 23 de febrero será el día para que ingresen ayuda humanitaria en Venezuela. Una misión difícil que Guaidó piensa llevar a cabo con la ayuda de 250.000 voluntarios. ¿Conseguirá la ayuda humanitaria entrar en el país? La vida de los venezolanos depende de ello. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos con el segundo programa del noticiario de 1936. Ayer se estrenó y fue un completo éxito, así que si se lo han perdido, hoy no se marchen. Y después, El gato al agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Hasta mañana.